Hola, mi nombre es Fernanda Fernández Granillo y hoy voy a presentar mi proyecto final de la clase de circuitos eléctricos impartida por el profesor Gustavo Osuna en la Universidad de Sonora. Mi proyecto consta de elaborar un cargador de baterías de 12 voltios, el cual es un dispositivo que permite recargar baterías a partir de una fuente de alimentación externa. Y para ver cómo se hace, primeramente pasaremos a ver los materiales necesarios. Los materiales son un transformador de 127 voltios a 12 voltios de corriente alterna, una tabla perforada, un interruptor, cable de alimentación, caimanes que soporten mínimo 1.5 amperes, una caja de plástico, esta puede ser un topper o cualquiera que tengas en casa, un fusible de 1.5 amperes, 4 diodos 4001 a 4009, 3 resistencias de 220 ohms, un LED del color que prefieras, un cautín, un poquito de estaño, cinta aislante y un portafusible americano. En estos momentos se muestra en pantalla un modelo gráfico del circuito que estamos elaborando para el cargador de nuestra batería. Primeramente, el cable de alimentación nos proporciona una entrada de aproximadamente 120 voltios a 60 Hz de corriente alterna. Luego pasamos a colocar el interruptor, el cual permite encender y apagar dicho circuito, controlando el flujo de corriente desde la fuente de alimentación hacia el resto del circuito. Este se conecta a un fusible con el propósito de proteger el circuito contra una sobrecarga. Y ahora pasaremos al elemento más importante de nuestro cargador, el cual es el transformador, ya que como su nombre lo indica, este transforma el voltaje de una corriente alterna de un nivel a otro. Entonces, esta corriente alterna pasa a través del puente rectificador formado por los diodos que formamos en la placa perforada. Estos diodos permiten el paso de corriente en una sola dirección, convirtiendo nuestra corriente alterna en directa. Después, seguimos conectando nuestras resistencias, que estas limitan la corriente en el circuito, protegiendo componentes sensibles como el LED. Y hablando de cuando la corriente fluye a través del circuito, el LED se enciende, lo cual es un indicador de que el cargador está funcionando de manera correcta. Eso quiere decir que todo va en orden. Primeramente vamos a revisar que nuestro transformador esté arrojando el voltaje sugerido, en este caso 12 voltios de corriente alterna. Para esto conectamos nuestro multímetro al voltaje secundario del transformador, que es en donde están los cables de color café y el negro en el centro. Entonces, al poder verificar con nuestro multímetro podemos darnos cuenta que específicamente los cables de los extremos, es decir los colores café, se supone que deberían de dar 12 voltios de corriente alterna. Sin embargo, en mi caso arrojó 13.89 voltios, lo cual, según el maestro, no supone un problema, así que seguiremos con lo siguiente. Paso número 2. Colocar el puente de diodos y las 3 resistencias de 220 ohms sobre la placa perforada. Ahí se encuentra una imagen de cómo lo elaboré. Paso número 3. Añadimos 2 jumpers que estarán conectadas a las patas del LED, ya que el mío será colocado por fuera de la caja. Pero si tú lo quieres conectar directamente en la placa perforada no hay ningún problema. En la imagen no se aprecia mucho, pero el jumper de color blanco será conectada con el ánodo, es decir, la pata más larga con corriente positiva del LED, y el jumper negro será con el cátodo, es decir, la corriente negativa. Después de esto podemos retirarnos a soldar por atrás de nuestra placa perforada. Paso número 4. Realizamos los cortes correspondientes en la caja para colocar los componentes. Como mi caja es de plástico, se pueden realizar los orificios rápidamente con el cautín, y para asegurar un poco, si es que quedó un poco más grande de lo esperado, lo puedes asegurar con silicón. En mi caso, lo que hice fue pegar el switch, el portafusibles y dejé unos pequeños orificios para el cable de alimentación, los caimanes y para el LED. Paso número 5. Colocar los componentes dentro de la caja conectando el cable de alimentación al resto de elementos. Vamos a explicar cómo tengo todo acomodado aquí. Primeramente, el cable de alimentación tiene 2 cables. Uno lo conectaremos directamente al transformador, es decir, a un cable rojo, y el otro al portafusibles. De
colocamos un jumper hacia el interruptor, es decir, del portafusibles a una patita del interruptor. Después del interruptor lo conectamos al voltaje primario del transformador, o sea que al otro cable rojo que quedó restante. Luego de esto, conectamos los cables del voltaje secundario a la placa perforada, como se muestra en la imagen. Estas se pueden conectar haciendo un empalme con un par de jumpers o directamente por medio de la soldadura.